sectores hablan de reconstruir el peronismo. ¿Qué significa reconstruir hoy el peronismo en un contexto de crisis económica y social? El Partido Justicialista de Mar del Plata no ha estado dando ese lugar de debate, de apertura, de convocatoria. Justamente la demanda de los afiliados y afiliadas tiene que ver con la idea de un partido cerrado, de un partido que no escucha, de un partido en el que no hay lugar para un pensamiento en algún punto divergente con alguna línea determinada. Entonces, la tarea es construir proyectos y construir acuerdos que nos permitan estar contenidos dentro del espacio partidario para desarrollarnos, para desarrollar cuadros, para la acumulación política que el espacio necesita para la disputa de poder, para la conformación de frentes y para poder hacer cierta la vocación transformadora, la vocación de justicia social que tiene el peronismo por naturaleza, una vocación que es movimentista y que dialoga permanentemente con su tiempo y con sus territorios. Así que hay que volver a los barrios, hay que volver a hablar con los afiliados y afiliadas, con las personas que día a día la luchan, pero también militan y también tienen fuertes convicciones, porque si algo nos enseñó General Perón es que nadie sobra, que hay lugar para todos y que la construcción de una patria grande, de una patria justa, libre y soberana requiere que estemos a la altura, organizándonos, formándonos y proyectando destino común. Adriana, el peronismo está discutiendo su conducción en Mar del Plata. ¿Está en juego solamente una interna partidaria o también el rumbo del peronismo en la ciudad? Sin duda está en juego la manera en la que pensamos la construcción de la política, la forma en la que nos planteamos construir los consensos, generar los acuerdos fundamentales para que el peronismo tenga la potencia que tiene que tener en toda su capacidad transformadora de promoción de cuadros y sobre todo de disputa de poder para cambiar la realidad. En contexto de crisis económica y social, la reconstrucción del peronismo es casi, te diría, un deber, es urgente, porque es el peronismo el que nace desde las bases, desde los sectores trabajadores. Es ese sentimiento político de cuidado del otro, de construcción de comunidad que nos permite proyectarnos hacia un futuro que nos depare una vida más feliz que la que tenemos. Sin duda es en el peronismo donde recae centralmente la esperanza, en tiempos de crisis y en tiempos de profundos desafíos, un mundo que cambia, pero también que nos retrotrae a algunas de las escenas más oscuras de nuestro pasado como país y a nivel mundial. Ahí el peronismo tiene una gran tarea en términos de reconstrucción, de esperanza, de proyección política para poner de nuevo a la Argentina de pie. Sos dirigente sindical y docente. ¿Qué impacto concreto está teniendo la situación económica en los trabajadores y en el sistema educativo? El impacto que están teniendo las políticas de ajuste de Javier Milei sobre el sistema educativo es feroz, por el recorte presupuestario, recorte sobre los salarios a partir de la quita salarial que significó falta de pago por parte del Gobierno Nacional del Fondo de Incentivo Docente, pero también con el recorte presupuestario general y con esta decisión del gobierno de Javier Milei de desentenderse de una de las responsabilidades primarias que es del Estado, que es la de garantizar la educación para todos los argentinos y argentinas, que es uno de los derechos esenciales de construcción de ciudadanía y también de sostenimiento de nuestra soberanía y de inclusión social. Deliberadamente, el gobierno de Javier Milei y explícitamente señala que la educación no es algo que le preocupe salvo para pensarlo en términos de negocio o para señalar y estigmatizar a los docentes o a los dirigentes sindicales. Y una muestra muy clara de lo que piensa el gobierno de Milei sobre la educación es el proyecto de reforma educativa que anda dando vuelta, que ellos han dado en llamar de libertad educativa,
En realidad es un proyecto que habla de un corrimiento del Estado, de un retroceso en términos de derechos, porque lo que hace es promover la atomización del sistema educativo, dejarlo cada vez más en manos de la familia, de lo que cada familia pueda hacer, de lo que cada sector puede hacer, y habla explícitamente de la subsidiariedad del Estado en materia educativa. Esto es desconocer a la educación, como te decía antes, como uno de los derechos fundamentales de las personas y también como una de las herramientas de estructuración del proyecto nacional en el que los distintos proyectos a lo largo del país, a lo largo de la historia para el país, han dejado su impronta. Bueno, el gobierno de Javier Milei directamente habla de desarmar de alguna manera el sistema educativo, desentenderse, desarticular las políticas, todo el andamiaje de derechos que han sido consagrados por la Ley Nacional de Educación, que es la que está hoy vigente y que fue construida por un amplio consenso entre distintos sectores, ha llevado mucho debate, ha llevado mucha participación, y ha consagrado de manera muy contundente cuál es el rol de la educación para el país y para las personas. Y bueno, esto es contra lo que va el gobierno de Javier Milei en materia educativa. Hoy verificamos salarios que pierden contra la inflación y un crecimiento de la precarización. ¿Crees que estamos frente a un retroceso de derechos laborales? Los argentinos y argentinas venimos atravesando ya un proceso de precarización laboral creciente, de deterioro de las condiciones de trabajo, mucha informalidad. Y bueno, lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei fue agudizar esta situación, promover con una fachada de libertad y de autogestión, en realidad promover la precarización que pesa sobre todo en los más jóvenes, en las mujeres, en adultos mayores que han tenido que volver a trabajar porque con las jubilaciones no llegan a cubrir sus gastos básicos, y ahora con la sanción de la ley de reforma laboral, que es una ley absolutamente regresiva, precarizadora, esclavizadora directamente, porque ha retrotraído la cuestión inclusive de la jornada laboral. Bueno, ahí hay datos claros de cuáles son las políticas de gobierno de Milei con respecto al mundo del trabajo y cuál es el concepto que tienen de los trabajadores. Basta con repasar la historia para dar cuenta de que nunca un proceso de flexibilización laboral, de recorte de derechos ha generado más empleo, ha generado riqueza, ha promovido el desarrollo del comercio, de la industria. Todo lo contrario, porque somos los trabajadores quienes movemos el mercado interno, quienes generamos mayores beneficios. Entonces, esta idea de que recortando derechos alguien se puede beneficiar sacando algún sector del capital financiero, el capital concentrado, el resto, todo se ve perjudicado, inclusive sobre todo quien tiene una pyme, que es quien le vende a los trabajadores, las pequeñas industrias. Bueno, toda la política de Javier Milei, tanto en términos de enfriamiento de economía como de precarización laboral indirecta y directa a través de la ley, indirecta a través de las condiciones de trabajo, como la apertura indiscriminada de importaciones, están generando un nivel creciente de deterioro de las condiciones de trabajo. También la falta de paritaria, la falta de, como docentes lo sufrimos, no tenemos paritaria nacional, pero muchas otras actividades también ven frenadas sus paritarias, y en los casos en los que se logra un acuerdo entre las partes, luego el Ministerio de Capital Humano no homologa esas paritarias, entonces no quedan firmes. Todo lo que se pueda ver en materia laboral por parte del gobierno de Javier Milei es retroceso. El peronismo históricamente amplió derechos sociales. ¿Sentís que hoy hay una etapa de retroceso de derechos en la Argentina? En materia de derechos sociales, el recorte ha sido brutal sobre adultos mayores, sobre personas con discapacidad. La
de regulación de los costos de medicamentos, de servicios de salud, el desamparo al que se ha arrojado a grandes sectores de nuestra población, realmente son la muestra de lo que significa, yo diría hasta el desprecio por parte de Javier Milei, de lo que él representa por las políticas sociales. Él ha dicho inclusive que la justicia social es una aberración, en esos términos habla, y bueno, a partir de ese posicionamiento, las políticas que ha llevado adelante han sido coherentes con ese desprecio por las personas, por sus necesidades y sobre todo por los derechos que nos corresponden. El gobierno de Javier Milei está poniendo en jaque el sistema solidario de salud que brindamos las obras sociales, el sistema solidario de cobertura de jubilaciones, todo el andamiaje de cobertura social a través de las instituciones, a través del sistema de salud, del sistema educativo. Todo ello ha sido víctima de recortes y de ataques sistemáticos por parte de las políticas nacionales. Sos una dirigente que viene del sindicalismo y del movimiento de mujeres. ¿La agenda de género está retrocediendo en el país? La agenda de las mujeres y diversidad están sufriendo un retroceso en Argentina sobre todo, pero también en gran parte del mundo. Vemos con mucha preocupación un avance de los discursos de odio, una postura casi diríamos revanchista o de rechazo a todo aquello que se ha venido construyendo a lo largo de las décadas con mucho esfuerzo, con mucha militancia. El movimiento de mujeres ha sabido unificar consignas, ha sabido ordenarse en la diversidad para lograr determinadas leyes, determinadas políticas que han sido conquistas muy importantes. Y bueno, en este momento en Argentina estamos sufriendo una avanzada desde lo discursivo, pero también desde las políticas en contra de las mujeres, en contra de todo lo que se ha construido. Una de las primeras decisiones del gobierno de Milei fue erradicar el Ministerio de las Mujeres, pero a partir de ahí, con una serie de decisiones de negación del derecho a la igualdad y de nuestras luchas, con un discurso virulento, estigmatizante, persecutorio, profundamente misógino. Una característica del gobierno de Javier Milei es la fuerte misoginia que expresan con sus posiciones y también con sus decisiones, y bueno, la precarización laboral y la precarización de las condiciones de vida que repercuten fuertemente en las mujeres, que somos hoy quienes sufrimos más el desempleo, el subempleo, las condiciones de alguna manera esclavizantes de trabajo y también el endeudamiento, el empobrecimiento y la carga emocional de sostener a toda la familia, de mantener a toda la familia en momentos de mucha crisis. Bueno, hoy también las mujeres tenemos sobre nuestras espaldas la carga de sostener emocionalmente a nuestros compañeros, a nuestros hijos, a nuestros padres. Es sin duda un tiempo profundamente hostil para las mujeres. En las últimas semanas se habló mucho de la participación de las juventudes en la política. ¿Cómo ves hoy a los jóvenes frente a la política y al futuro del país? La cuestión de las juventudes y la política es un gran tema de este tiempo para reflexionar, para debatir, para analizar, porque bueno, no cabe duda que gran parte de los jóvenes, sobre todo los varones jóvenes, han votado un gobierno como el de Javier Milei, que decía lo que iba a hacer y lo hacía desde un lugar de mucha violencia, de mucha prepotencia, y bueno, ha sido lamentablemente convocante para muchos jóvenes. Bueno, habrá que reflexionar qué fue lo que faltó para convocarlos a pensar en un futuro, en una posibilidad cierta de tener una vida mejor, de poder desarrollarse. Así que creo que ahí el peronismo tiene una gran oportunidad de volver a ser ese espacio de rebeldía y de transformación
generación que a tantas generaciones ha conmovido, ha convocado. Por eso, desde nuestra propuesta de Peronismo Derecho al Futuro, en la interna peronista de Mar del Plata, es que hacemos mucho hincapié en que los jóvenes son, sin duda, esa proyección a futuro, pero sobre todo que son un sujeto político del presente, a quienes hay que escuchar, con quienes hay que dialogar y a quienes hay que convocar a construir proyectos que sean colectivos, que incluyan y que promuevan igualdad y que promuevan derechos para todos. La juventud tiene como una característica muy importante en tiempos difíciles, en tiempos de abatimiento. Bueno, la juventud es un espacio donde se puede abrevar la energía, la esperanza, la expectativa. Hay que convocar, hay que invitar, hay que respetar y hay que entender cuáles son las necesidades de este tiempo y poder generar entre las distintas sectores y las distintas generaciones ese hilo conductor que nos ubica dentro de una misma línea, que es la búsqueda de la justicia social. En Mar del Plata hay problemas muy concretos: trabajo, turismo, industria, puerto. ¿Cuáles deberían ser las 3 prioridades urgentes para la ciudad? Mar del Plata viene siendo postergada en muchos sentidos. Es realmente muy doloroso y muy inexplicable que una ciudad tan importante, con tantos recursos, con tanta capacidad productiva, capacidad de generación de conocimiento, esté sufriendo cada vez más la marginalidad de grandes sectores, el abandono de amplios sectores de la población por parte del Estado y la falta de una política de desarrollo, de integración productiva, de políticas públicas que atiendan a las necesidades de las personas. Hay abandono en términos de la transitabilidad de las calles, en términos del acceso a la salud, en términos de seguridad, en todos los aspectos que uno mire, una ciudad que se ha vuelto cada vez más desigual y cada vez más hostil para muchos. Así que hay ahí también un gran desafío para quienes nos proponemos discutir la política y construir espacios de poder que sean capaces de pensar y de proyectar esa Mar del Plata y esa Batán que queremos. Hay una gran tarea y esa gran tarea tiene que incluir a todos los sectores de la vida productiva, de la vida cultural, de la vida social de Mar del Plata. Muchos analistas hablan de una crisis de representación política. ¿La dirigencia está escuchando realmente lo que le pasa a la gente? Hay una crisis muy marcada de representación política, hay grandes deudas con respecto a las necesidades de la población, cuestiones que no han llegado a resolverse, cuestiones que nos han retrotraído a tiempos mucho peores y que de alguna manera es necesario revertir, porque la política es justamente construir la esperanza de que se puede estar mejor, de que se pueden resolver los problemas y bueno, esa es la certeza sobre la que debemos trabajar fundamentalmente desde el peronismo para que las personas vuelvan a creer y comprender que nadie puede resolver sus problemas solos y que la mayoría de los problemas que tenemos los trabajadores y trabajadoras, los sectores populares, los jubilados, las pymes, todos los que formamos parte del pueblo son causados por políticas, no son culpa de nadie en particular, sino no son culpa de uno mismo, sino que es resultado de políticas que buscaron esos resultados. Hay que convocar a la esperanza, a que se reconstruyan las confianzas y sobre todo la expectativa de saber que merecemos y tenemos derecho a tener una vida mejor. El movimiento obrero fue históricamente columna vertebral del peronismo. ¿Sigue siendo así o el peronismo necesita nuevas formas de representación? El movimiento obrero sigue siendo la columna vertebral del peronismo. Lo que sucede es que estamos en un mundo del trabajo absolutamente, como decíamos antes, precarizado, con muchas personas en la informalidad que no están sindicalizadas y por otro lado con la crisis de representatividad que afecta a todos los espacios políticos, sindicales, de manera que sin duda un peronismo que no incluya al movimiento obrero no es concebible, porque uno de los ejes del peronismo es, como decía el general, gobernar es crear trabajo justamente
justamente con el ojo puesto en los trabajadores, desarrollar las políticas necesarias para un país que produce, que sea soberano, que incluya a todos. Así que, bueno, también en este sentido, la propuesta de la lista 6, nuestra propuesta tiene una amplia representatividad del movimiento obrero. Bueno, yo soy parte del mismo y entendemos que no se puede hacer una política realmente para todos si no se escucha, si no se abre la participación a los trabajadores y trabajadoras. ¿La Argentina está viviendo una crisis económica o una crisis de modelo de país? ¿El problema es económico o político? El problema económico de Argentina es un problema político, es un problema de modelo. Es la instalación de un proyecto extractivista, primarizante y basado en la especulación financiera que degrada día a día la producción, que degrada el trabajo, que no protege su industria, que no protege su conocimiento a sus científicos, a sus profesionales, a sus trabajadores. Es una política deliberada al servicio de intereses foráneos, a la fuga de los capitales y sobre todo al servicio de la especulación financiera en la que se beneficia un pequeño grupo en detrimento de las grandes mayorías.